más a cuestiones de la clase del día de hoy, que yo les dije, el contrato. Y volviendo al tema de la película, justamente lo que hacen sobre todo al principio de la película es fundar una sociedad, y una de las cosas que hacen es, si ustedes la recuerdan, los que la pudieron ver y los que no la vieron, por favor, véanla, porque yo la cito habitualmente como ejemplo, lo primero que hacen es recaudar capital, ¿sí? Porque la sociedad, que ahora lo vamos a ver, es un contrato en el cual los participantes del contrato contraen determinadas obligaciones. La mayoría de las veces, como son sociedades del derecho mercantil y son para la actividad económica, esas obligaciones tienen que ver con el aporte de capital, ¿sí? No en todos los casos, porque también hay aportes personalísimos. Hay sociedades que son intuito personae, que dependen de la calidad del socio. Las sociedades colectivas son sociedades personalísimas, donde el aporte que hace cada socio es su expertise, es decir, su dominio, su conocimiento del negocio, sus ganas de poner el negocio, y por ahí no aporta capital. Pero en líneas generales, sobre todo en el derecho mercantil actual, las sociedades son sociedades de capital. Hay una evolución en el derecho mercantil. En el principio del desarrollo del comercio, a fines de la Edad Media, las sociedades tenían que ver más con este elemento personalísimo de la conformación societaria, que ahí en la película se ve, porque ellos no convocan a cualquier socio, sino a los que son más de su confianza, donde el elemento personal tenía mucha preponderancia. Ahora, evolucionada la revolución industrial y el progreso económico y social, esa importancia ya no estaba tanto en la persona del socio, sino en la cuantía del capital que cada uno de los socios aportaba. Así que este aspecto fundacional tiene que ver directamente con el contrato de sociedad. Entonces yo recién les comentaba esto de la Edad Media, el desarrollo del comercio, como hay agrupaciones, ¿por qué? Digamos, hay varias fundamentaciones de por qué se dan las sociedades. Una fundamentación de carácter más antropológica justamente es que el hombre es un animal gregario y tiene una tendencia que está en la naturaleza a agruparse, ¿no? Como dice la Constitución, agruparse, asociarse con fines útiles. Y bueno, así se constituyeron las ciudades y así se fue desarrollando el comercio, sobre todo al final de la Edad Media. Pero fíjense esta diferencia donde el componente personal era muy importante para después, sobre todo después de la Revolución Industrial, que lo sea el aporte de capital. Pero ¿cuál es el sentido, ¿no?, de fundar sociedades? El sentido más importante, chicos, de por qué él es conveniente al comerciante actual y que tiene su negocio, que nos viene a consultar al estudio, ¿por qué es importante tener una sociedad comercial constituida? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué es importante? Para ¿Qué mí, les parece? Dinero, doctor. Para separar los patrimonios. ¿Quién dijo eso? Yo lo haría para eso. Alejandra es mi nombre. Muy bien, Alejandra. Exactamente. Ese es el punto. Para limitar los riesgos comerciales. A ver, la finalidad económica que mencionó recién el compañero, por supuesto que es importante porque el sentido que tienen las personas jurídicas infantil justamente es la actividad lucrativa, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Es una actividad lucrativa. Tiene que ver con afán de lucro, que no debe entenderse como algo moralmente reprochable, ¿no? Porque las personas jurídicas del derecho civil, por lo menos en principio, son personas jurídicas sin fines de lucro, la asociación civil sin fines de lucro, que provee bienes, servicios y beneficios a sus asociados, las fundaciones que proveen beneficios a toda la sociedad
sociedades de derecho civil, el consorcio de propiedad horizontal, persona jurídica de derecho civil, que se estudia en derechos reales. Yo creo que también se podría incluir en nuestra materia, pero estas personas jurídicas de derecho civil no tienen un afán de lucro. El afán de lucro, sin duda, es motor de la economía y del desarrollo humano, pero el sentido más importante, ¿no? Sin dudas, el sentido más importante que tiene la creación de una persona jurídica es justamente, como dijo recién la compañera, es separar los patrimonios. Porque ustedes piensen esto, chicos, un comerciante que lleva adelante su negocio responde con todo su patrimonio frente a todo el riesgo que puede tener por el desarrollo de la actividad económica. Problemas con el fisco, problemas con los trabajadores, problemas con los clientes, con los proveedores. Entonces, si yo no separo los patrimonios, si no los separo, corro riesgo de soportar esas pérdidas que habla el artículo 1 de la Ley de Sociedades, soportarlos personalmente. Entonces, tal vez la razón jurídica más importante que tiene el actual comerciante de fundar una sociedad comercial, justamente es la limitación de la responsabilidad. Esa sería como muy importante. Aprovecho esta oportunidad para que vean cómo funcionan los órganos de una persona jurídica, y en el caso una persona jurídica de derecho civil. ¿Alguien vio la película Luna de Avellaneda? Sí, no, profe. La película del club. Sí. Alejandra, ¿la vio? Sí. Sí, yo también. Sí, doctor, la vi. Bueno, ustedes recuerden que en la película se ve el funcionamiento de la comisión directiva, ¿sí? Que es el órgano que está administrando, y después se ve el funcionamiento de la ASEA, que es el órgano de gobierno de esa persona jurídica. ¿Lo recuerdan? El debate que hay entre Darín, tenía una posición más tradicionalista, más de valores, y de cuidado del club, y Daniel Fanego, que tiene la otra posición de vender el club para hacer un bingo y generar empleo. Las dos, igualmente, lo que me parece interesante de la película es cómo se muestra el funcionamiento del órgano de administración y del órgano del gobierno, la asamblea como órgano soberano de la persona jurídica, donde los socios toman las decisiones más importantes. Digo esto porque acá hay muchos chicos jóvenes que por ahí nunca participaron en la asamblea de una persona jurídica, y digamos, como para pantallazo, no digo que sea estrictamente como lo muestra la película, pero para ver cómo es el funcionamiento, está bueno, también recomendamos esas películas. Por eso insisto, no vean series, ni películas, ni nada que nosotros no recomendemos a la materia. Esto lo digo con buena onda, porque tienen que concentrarse verdaderamente para poder aprender la materia. Ustedes, bueno, vieron la clase pasada cuando les presentaron la materia, el concepto de sociedad. En conceptos doctrinarios, conceptos puramente normativos que están en el artículo 1 de la ley, ¿quién me puede decir qué es una sociedad? ¿Cuál podríamos decir como definición? Chicos. Que es un grupo de personas. ¿Qué es una sociedad? Es una agrupación, sí. Es un grupo de voluntades para definir, digamos, para ejercer el comercio y para, digamos, con fines que pueden ser de lucro y que digamos, que están unidos por un mismo capital, digamos, ¿no? Sí, pero no siempre son empresas o sociedades. La familia no ejerce un fin económico y también es una sociedad.
Son personas que se comprometen a realizar aportes. Un momento, como para distinguir las cosas. La familia, ¿no? Como institución jurídica no es una sociedad. No. La familia es una institución que se estudia. Familia tiene que ver con el derecho natural. No. Lo que la compañera tal vez quiso decir es que hay una primer sociedad que estaba en el Código Civil anterior como primer sociedad, que es una sociedad que se da, pienso yo, en la naturaleza, y en el origen de la evolución del hombre, como una primer sociedad que es la sociedad conyugal, que es una verdadera sociedad que tiene un activo y un pasivo, y cuando vean de familia van a ver que el tema de la liquidación de la sociedad conyugal es todo un tema en el trabajo cotidiano de los estudios jurídicos, matrimonios que se divorcian y que tienen un gran patrimonio y ese patrimonio integra a esta sociedad conyugal. Yo creo que por ahí la compañera que decía, por ahí se refería a la sociedad conyugal, pero esa sí es una sociedad, esa sí es una sociedad y tiene un mecanismo legal, normas procesales y de fondo para su disolución y liquidación. Chicos, yo necesito el chat, a ver, necesito pegar un link, a ver, acá, a ver. Yo no uso esta plataforma, necesito pegar un link. ¿Cómo hago? Si es el de asistencia, ya lo pasaron. Acá. Fíjate que arriba vas a tener un cuadradito como de mensaje, un icono. Vamos a enviar un mensaje a todos, ¿no? Enviar un mensaje. Ahí está. ¿No? A ver, envié un mensaje. ¿Alguien lo puede ver? No, profe. No, doctor. No envié ningún mensaje. A ver, ahora. Ahí está. No, dice abogados. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ahora sí lo ven. Bueno, ténganme paciencia. Este es un artículo que nos envió el profesor Diego Rapoport. Véanlo porque tiene que ver justo con un contenido que tiene que ver con la clase de hoy. Y tiene que ver con esto del artículo primero de la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades, en su redacción original, a partir del año 73, decía que habrá sociedad, como dice la palabra castellana, sociedad, cuando hay dos o más personas, ¿sí? Pero la última reforma de la Ley de Sociedades permite las sociedades unipersonales, pero ahí hay como un problema, tal vez, de redacción semántica o sintáctica, porque la misma palabra, la misma esencia de la palabra sociedad, implica como era la norma en su redacción original. La sociedad tenemos que tener dos o más personas. Así que cuando puedan, lean, porque tiene que ver justamente con la integración de las personas que van a firmar el contrato. ¿Sí? Lean este artículo que es muy interesante. No tiene sentido, dice el artículo, tener una sociedad donde un accionista tiene el 99,99 y otro socio tiene el 0,01% de la sociedad. Para eso están las sociedades unipersonales. Pero tiene que ver con esto, así que cuando puedan verán. Una de las definiciones, volviendo al concepto de sociedad, un concepto rápido que no se lo tienen que olvidar en toda la vida, la sociedad es un contrato plurilateral de organización. Así que cuando ustedes le pregunten, ¿qué es una sociedad? La respuesta es cortita y contundente. Contrato plurilateral de organización. Esta es el concepto más sintético
Contrato plurilateral de organización. Entonces, la sociedad, si nos guiamos por esta definición legal, la sociedad Doctor, disculpe. tiene... Sí, a usted se lo escucha bien, ¿Sí? pero por momentos sale el audio cortado, como que se entrecorta mucho. No sé si me pasa a mí o les pasa a todos. Quizás por las cámaras que están prendidas. Sí, yo me quedo sin audio claro. también, me perdí Sí, a mí también me pasa. mucha clase también. Entonces por ahí la definición se cortó mucho. O sea, se lo escucha, pero muy entrecortado. Contrato plurilateral de organización. ¿Se escuchó? Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Lourdes me dice que sí. Buenísimo. Sí, sí. Perfecto. También podemos decir, siguiendo un criterio estrictamente normativo, que una sociedad es un sujeto de derecho, ¿sí? Para eso tenemos el artículo, si queremos, el concepto más normativo de la sociedad, artículo 1, definición legal de sociedad, y artículo 2, que dice que la sociedad es un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Y qué es un sujeto de derecho? Es el ente capaz de qué. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es sujeto de Adquirir derecho? derechos y contraer obligaciones. Adquirir derechos y contraer obligaciones. Contraer obligaciones. Perfecto. Este sujeto de derecho va a tener atributos de la personalidad jurídica, ¿sí? No sé si eso lo vieron, pero ténganlo muy presente, ¿sí? Atributos de la personalidad jurídica, artículos 151 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Sí? A partir del artículo 4 de la Ley General de Sociedades, vamos a ver este tema del contrato de sociedad, ¿sí? El contrato para fundar una sociedad se otorga por instrumento público o por instrumento privado, ¿sí? Y la mera suscripción del contrato genera derechos y obligaciones para las personas, físicas o jurídicas, físicas humanas, ¿no? Físicas en el código anterior, humanas en el código actual, para las personas que firman este contrato, ¿sí? Ese contrato tiene para que tenga validez y que sea oponible erga omnes, ¿sí? Para que sea oponible a terceros, y para que esos terceros que contraten y se vinculen con estas personas tengan una vinculación con la sociedad, con la persona jurídica, y no con los miembros que la integran, este contrato se perfecciona, como vamos a ver seguidamente, con la inscripción en el Registro Público de Comercio. En la Inspección General de Justicia, acá, digo acá porque yo vivo en el barrio de Boedo, en Capital, con la Inspección General de Justicia acá, o en las respectivas jurisdicciones locales hay un registro público de comercio. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde se inscriben las personas jurídicas de derecho civil y de derecho mercantil. Entonces, tenemos un contrato que va a estar integrado por personas, físicas o jurídicas. Ese contrato genera derechos y obligaciones entre los socios y hacia terceros a partir del momento de la inscripción. Fíjense, artículos 5, 6, 7 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Tenemos 20 días el plazo para inscribir la sociedad. Artículo 6, plazo para inscribir la sociedad desde que firmo el contrato y para hacer el trámite de inscripción, 20 días. Entonces, artículo 7, la sociedad se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro, ¿sí? Es muy importante que quede bien claro
que la sociedad se va a encontrar constituida con la inscripción en el registro. De manera tal que si entre ustedes se quieren poner una cervecería y quieren, para hacer la cervecería y nadie quiere exponerse, nadie se quiere exponer patrimonialmente frente a terceros, y quieren hacer una SRL, que tal vez sea la sociedad mercantil más utilizada, porque tiene un costo de administración de la documentación societaria y contable muchísimo menor a la sociedad anónima, por eso es una sociedad tan divulgada, la SRL. Si ustedes, chicos, se quieren poner una cervecería o una franquicia de cervecería y fundan un SRL y firman el contrato entre ustedes, ese contrato, solamente esa sociedad se va a poder considerar regularmente constituida cuando la tengan inscrito en la IGJ o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Artículo 7, ¿sí?, de la Ley de Sociedades. Quiero hacer un comentario, si bien ya hemos hecho al principio de la clase la entrada en calor, pero siempre, toda actividad deportiva o intelectual siempre conviene siempre entrar en calor para después pasar al centro de la clase, que ya lo estamos transcurriendo. Pero esto de este contrato que va a estar firmado por personas físico-jurídicas, en el caso de personas físicas, hay un tema interesante que surgió desde la primavera del año pasado, que es la resolución número 34 y número 35 de la Inspección General de Justicia, justamente de la primavera del año pasado, que fue en agosto. Una fue la 34 en agosto y la 35 en septiembre. Esta resolución, que coincide con la política general del Estado respecto de la temática de género y diversidad, establece que para los órganos, ¿sí?, de administración y control de unos tipos específicos de sociedades, que son las sociedades del artículo 299 de la Ley de Sociedades, que ya lo vamos a ver, que son sociedades importantes, digamos ahora, sociedades anónimas importantes, sus órganos, ¿no?, el directorio y el Consejo de Vigilancia, los órganos de administración y fiscalización, deben estar integrados de manera mixta entre varones y mujeres, y establece un cupo mínimo de 1/3 femenino. Esto ha levantado polémica en la doctrina y hay críticas a la norma. Por supuesto, el director de la Inspección General de Justicia es un gran profesor del derecho mercantil, del derecho societario, pero tiene como un voltaje ideológico, que si ustedes leen el libro de Sociedades de Nissen, van a ver como mucho caudal ideológico volcado en el texto universitario. Entonces, yo les hago una pregunta a modo de pequeña reflexión. ¿A ustedes qué les parece que la norma jurídica establezca que para las sociedades anónimas importantes, para las sociedades del Estado, el órgano de administración tenga un cupo femenino de 1/3? ¿Qué les parece? A mí me parece que... Para la sociedad del Estado puede ser bien. A mí me parece que la capacidad nada tiene que ver con el género. O sea, si una persona está capacitada para ejercer un cargo en el directorio o en el consejo de vigilancia de una sociedad anónima, es indistinto que sea hombre o mujer. ¿Puedo hablar? El tema es la capacidad. Recién Jorge comentaba que en las sociedades del Estado sí, me pareció escuchar también. Muy buena reflexión. ¿Puedo comentar? ¿Sí? Buenos días. A nosotros yo cursé la materia de seminario el año pasado y nos tocó este tema justamente.
seminario de problemáticas jurídicas, y bueno, también la conclusión que sacábamos era que realmente ya a esta altura, bueno, ya siglo XXI, año 21, ya no tendríamos que discutir este tipo de pensamientos, ¿no? Que hayan tenido que sacar este proyecto de ley para poder suplir la paridad de género ya en este tiempo, porque como dijo la compañera, ya a esta altura nada tiene que ver si es hombre o es mujer o lo que sea, si la persona está capacitada intelectualmente para ocupar el cargo. ¿Algún compañero piensa que el cupo del tercio femenino obligatorio para las sociedades del artículo 299 o para las sociedades del Estado es correcto? Expresémonos con total libertad. Antes, Alejandra, antes que nos digas tu comentario, quiero decir esto. La universidad, justamente, es definición de universidad, es un centro de producción y reproducción del saber, y la riqueza del debate universitario es que todos puedan expresar todas las voces, que todos se sientan incluidos y todos nos podamos expresar en ejercicio pleno de la libertad de expresión prevista en nuestra Constitución, sobre todo en la universidad, que tiene que ser en sí mismo un espacio de debate. Dicho estas pequeñas palabras, comentarnos, Alejandra, ¿por qué te parece que es piola asegurar el cupo femenino? Bueno, yo estoy de acuerdo con Silvina, que el tema de la capacidad de las personas para ocupar los cargos es fundamental, totalmente. El tema es que acá se ve, y es muy habitual, que la capacidad no tiene nada que ver con el nombramiento de las personas. Entonces es importante que todos los sectores de la sociedad estén representados, y muchas veces a las mujeres no se las incluye. O sea, estamos cansados de ver fotos muy recientes de reuniones de ministros discutiendo temas de derecho laboral y no hay ni una sola mujer en esa mesa. Entonces, derecho laboral y las mujeres es también una materia pendiente, porque en laboral las mujeres estamos muy atrás con el tema de los derechos. Y también la paridad con los hombres, pero son temas que no se discuten si no hay una mujer en la mesa. Entonces, hay que hacer esto para obligar, empezar a hacer cuña y que estos temas se hablen. Para mí es por eso, lamentablemente. No, me parece bárbaro, Alejandra, y lo enriquecedor del debate universitario justamente es que sobre temáticas jurídicas que tienen contenido ideológico, todos nos podamos expresar, pues digamos, la razón de ser de la clase universitaria es la reflexión sobre la norma. O sea, no es una mera memorización, que a ustedes les pregunten resolución 34 y 35 de IGJ, y que ustedes la repitan como loros, sino esta reflexión, este debate que hace a la riqueza de la educación universitaria. Sí, yo entiendo que también cuando se hacen estos temas de cupos, también ahí se pone sobre el tapete el tema de las capacidades. Entonces, pero si las mujeres con esto parecen menos capaces, pero no va por ahí, va por un tema de obligar a la sociedad a poner minorías en sectores en donde generalmente no están, sectores de decisión, como es un directorio. Lo que pasa también es que se trata de incluir a las mujeres en este caso cuando ni siquiera están incluidas en el propio debate o en el planteamiento de las situaciones. O sea, ni siquiera se las escucha y se está tratando de incluirlas. Como vos decís, a veces falta la participación de la mujer en esa iniciativa, en lo que se plantea, en lo que se habla. Desde el vamos no estamos incluidas en ese principio. Pero ya a esta altura no tendría que ni siquiera las sociedades se tendrían que amoldar a que no tiene que haber este tipo de discriminación hacia el género femenino. No es así, lamentablemente no es así. Tal cual, pero eso no pasa exactamente. O sea, no está pasando, entonces tiene que haber un dictamen de la Inspección General de Justicia y que lo digan, porque si no, ni siquiera lo dicen y a nadie se le ocurre. Ese es el problema. Pero igual es un tema que se acarrea sin solución, me parece que no se ha avanzado en el tiempo. Disculpen que no sé, que también es por parte, ¿no? Yo trabajo en una sociedad del Estado, Ferrocarriles Argentinos, y desde hace unos años comenzamos las mujeres, por medio del INE, obviamente, a ya ingresar como guardas,
en la parte de material rodante. Hoy en día se visualiza mucho. Por ejemplo, yo fui una de las primeras que lavó un tren de parte exterior. ¿Por qué? Porque hay que usar arnés, hay que usar hidrolavadoras, son instrumentos muy pesados. Quizás no tiene nada que ver, pero voy viendo, explicándoles cómo fuimos incluyéndonos dentro de lo que es el trabajo, que nos excluían porque decían que eso no lo podíamos hacer porque era muy pesado. Entonces, yo planteé de que sí, que yo me arriesgaba a hacerlo. Entre comillas, como que hubo un desafío, armamos la cuadrilla de mujeres y quedó mejor, que obviamente nosotras todas detalles, y bueno, salió en Tapiales, el lavadero de trenes, está hecho, o sea, está la parte de mujeres, ¿no? La cuadrilla de mujeres, que ahora sí nos mezclaron con los hombres, porque los hombres hacen la parte de lavado de arriba del tren, y nosotras hacemos toda la parte de abajo. Pero no estamos obligadas a meternos adentro, que antes era todo adentro, y eso es lo que fue evolucionando en la parte de lavaderos. Ahora en la parte de guardas tenemos muchas más compañeras mujeres guardas, que antes era una sola. Tenemos compañeras en material rodante, que son las que hacen toda la parte de ¿cómo es? De arreglar, hacer la reparación de las ruedas, ¿no? Y así, bueno, fuimos incorporándonos en la parte donde están de tornos, bueno, guardabarreras, auxiliares, que auxiliares no había, porque es muy difícil, son muy pesados los instrumentos que utilizan. Así que entre todo eso, hoy creo que la mitad y mitad estamos compensados, por eso depende qué sociedad del Estado es. Sin duda, fueron ganando espacios en lugares de trabajo y en la gestión del trabajo. Para no dejar a nadie me gusta cómo se han prendido en el debate. Algunas consideraciones antes de darle la palabra a una compañera que recién la pidió. Para estos debates, yo creo que el criterio rector constitucional de la igualdad ante la ley, ¿sí? O sea, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, sin tener presente las cuestiones de género, digo, la igualdad de oportunidades para todos, la igualdad ante la ley, ¿sí? La igualdad ante el Estado. Y recién una compañera dijo, es muy importante en el derecho la correcta utilización de las palabras. Yo no sé si ustedes vieron derecho administrativo, pero para dos palabras digo, hay entes administrativos que tienen la potestad, la facultad de dictar normas jurídicas a través de resoluciones, ¿sí? Por ejemplo, la AFIP dicta resoluciones que obligan al contribuyente. Esas resoluciones que dicta la AFIP son publicadas en el boletín oficial y son normas jurídicas de cumplimiento obligatorio. No es un dictamen. Un dictamen es una opinión jurídica fundada respecto de una cuestión particular, y los dictámenes los hace el Ministerio Público Fiscal en los expedientes judiciales cuando le corren traslado de los expedientes para que expresen un dictamen, o los síndicos en los concursos también brindan dictámenes. Pero como para diferenciar bien, una cosa es un ente del Estado que dicta una resolución, esa resolución se publica en el boletín oficial y es norma jurídica, como en este caso Inspección General de Justicia, que dicta las resoluciones 34 y 35, y otra cosa es un dictamen que es más de trámite judicial, que no es, o sea, un dictamen no es una norma jurídica, un dictamen es una opinión jurídica fundada respecto a un caso particular. Muy importante que en el derecho, siempre las palabras técnicas, tanto del derecho de fondo como del derecho procesal, tengamos bien diferenciadas. Yo me encanta, y sé que hay gente que ha levantado la mano, no quisiera, o sea, quiero cerrar este pequeño, me encantó que se hayan prendido en el debate, los veo despiertos a esta hora de la mañana. ¿Alguien más quería decir algo? Porque me pareció ver que alguien levantaba la mano, o seguimos con la clase. Sí, yo, doctor. Bueno, expresar. No, lo que quería decir, que cuando hablé de la capacidad, que nada tenía que ver con el género, que lo relevante para ocupar un cargo
es la capacidad más allá del género que se tenga, me refería a que no sea cuestión que por rellenar, entre comillas, este tercio de cupo femenino obligatorio, lo ocupe cualquier mujer que no esté capacitada para poder ocuparlo. Lo vemos todos los días. Es el riesgo que tiene la aplicación de la norma. Eso es algo que se verá, la aplicación, la eficacia de la norma se verá después con el estudio de los casos y con la evaluación de gestión de las personas que fueron designadas bajo esta resolución. Es algo que después se verá. Lo que a mí me interesa de la clase es este debate jurídico. Fíjense cómo el derecho societario tiene distintos aspectos y distintos rivertes que son muy interesantes. Quiero retomar el tema del contrato para no perder el hilo de la clase, pero me encantó este debate y esta participación activa de todos. Entonces, siguiendo este concepto doctrinario de definición de la sociedad como contrato plurilateral de organización, la naturaleza jurídica del contrato de sociedad en su redacción, la Ley de Sociedades en su redacción original del año 73, la naturaleza jurídica era evidentemente contractual, ¿sí? La teoría contractualista de abordaje del estudio de las sociedades, ¿no? La sociedad como contrato que genera derechos y obligaciones respecto de los signatarios de ese contrato. Hay otras corrientes doctrinarias que estudian la naturaleza jurídica del contrato, y unas dicen que es un acto colectivo complejo, otras dicen que en las sociedades el contrato tiene un carácter institucional, que las sociedades tienen una impronta institucional en su funcionamiento, y este contrato constitutivo tiene que ver con eso. Yo creo que cuando estudiamos el tipo societario más complejo, que es la sociedad anónima, ahí como que se pone en evidencia esta impronta institucionalista que tiene la persona jurídica, porque tiene órganos que funcionan, un órgano de control, un mecanismo de tomas de decisiones, y todo esto reglamentado por la Ley General de Sociedades. Entonces se ve ahí una impronta institucionalista muy fuerte como enfoque de estudio, ¿sí?, de las sociedades como personas jurídicas. Pero hay un consenso doctrinario mayoritario respecto de esta definición de la sociedad como contrato plurilateral de organización. Ahora, yo les pregunto, chicos, que están tan enchufados, ¿ustedes ya cursaron la materia de contratos? Sí, bueno, profe. Yo la estoy cursando, profesor. Bueno, ¿y quién puede dar una definición de contrato? Es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades con contenido patrimonial que, digamos, que está referido básicamente a eso, al acuerdo de la voluntad para ejercer, digamos, una actividad lícita, ¿no? Sí, bilateral. De dos o más partes. De dos o más partes. Donde ambas se obligan recíprocamente una a la otra. Manifiestan su consentimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí. ustedes están tirando los elementos del contrato en general, que ahora los vamos a ver, y también dijeron, así, en la participación, elementos característicos de los contratos. Digamos, podemos decir que los contratos tienen determinadas características. En el caso nuestro de contratos de sociedades comerciales, las características del contrato, podemos decir que es un contrato consensual, oneroso, ¿sí? Consensual porque se presta el consentimiento, que ahora vamos a ver el tema de la prestación del consentimiento. Este consentimiento prestado como el consentimiento para la validez del acto jurídico, ¿sí? Recordemos el derecho civil,
teoría de la voluntad, discernimiento, intención y libertad, o sea, ese consentimiento prestado en el contrato. Decimos que es oneroso. ¿Por qué es oneroso? Porque las prestaciones recíprocas que hay entre los socios tienen un carácter de onerosidad, es decir, los socios en las sociedades de capital van a aportar justamente capital, sea en forma líquida, en dinero, o algunos aportarán capital fijo, ¿sí? Herramientas, campos, instalaciones, infraestructura, ¿sí? Entonces, son aportes de capital, o puede ser que la obligación sea intuito personal, una sociedad de ingenieros, cada ingeniero va a aportar su expertise. Ahora, ese expertise del ingeniero es una expertise que tiene una evaluación económica, ¿no? Hay una economía ahora que se llama economía del conocimiento. Sin duda, el conocer, el saber hacer, el saber llevar un negocio adelante, es un conocimiento que tiene valor. Por eso, por ejemplo, el conocimiento digamos, en administración, yo soy licenciado en administración, entonces se me va mucha información económica. Yo creo que esta materia tiene mucha riqueza desde el punto de vista económico y muchos aspectos que tienen que ver con elementos de teoría de la administración. Entonces, el conocimiento, chicos, vale en sí mismo, ¿sí? Lo que se llama el know-how, o sea, el saber cómo llevar adelante un negocio. Por eso se venden tantas franquicias, y porque el franquiciante, que es el contrato de franquicia, está en el código, ya lo habrán visto, o lo van a ver, hay todo un conocimiento que una de las partes del contrato del franquiciante lo aporta, y ese conocimiento tiene un valor económico. Lo que les quiero decir que hay sociedades en las cuales alguno de los socios tal vez no aporte capital y aporte este conocimiento que tiene valor económico. Por eso el contrato constitutivo de una sociedad comercial es oneroso. Es un contrato, sobre todo en las sociedades anónimas, en principio, por lo menos la idea de la doctrina, sin contar esta posibilidad actual de las sociedades unipersonales, es un contrato de la sociedad en su redacción original, era un contrato bilateral o plurilateral, ¿sí? Porque tenía varios participantes. Es un contrato de tracto sucesivo, decimos, que es un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Es un contrato que tiene continuidad en el tiempo. Una sociedad comercial no se hace por 2 días. Una sociedad comercial tiene un transcurso de tiempo, tiene un plazo de duración, que después lo vamos a ver, ese plazo es renovable, pero son sociedades que la vida de la sociedad transcurre en mucho tiempo, por eso es el tracto sucesivo. Y una característica principal del contrato de sociedad, que es un contrato de organización, ¿sí? Porque hay una coordinación de las prestaciones y de los intercambios de prestaciones que hacen los socios entre sí. Como todo contrato, chicos, como todo contrato, este contrato de sociedad va a tener elementos generales del contrato de sociedad, ¿sí? Y elementos específicos del contrato de sociedad. Vamos a ir viendo los elementos generales. Dentro de los elementos generales del contrato de sociedad, hay unos elementos comunes a todos contratos. ¿Cuáles podemos decir que son los elementos comunes a todos contratos? ¿Cuáles son? Las sujeto, causa, consentimiento. Sí, muy bien. ¿Quién dijo la capacidad? ¿Quién dijo? Recién alguien dijo la capacidad. ¿Quién lo dijo? Bueno, alguien por aquí dijo la capacidad, otro dijo el consentimiento, otro dijo el objeto. Bueno, muy bien. Veo que están estudiando contrato o ya estudiaron, justamente. Esos son, y la causa, ¿sí? Esos serían los elementos comunes de todo contrato. Respecto del consentimiento, en el derecho societario tenemos algunas excepciones de este consentimiento para ingresar a la sociedad. Y vamos a hacer un pequeño comentario de estas excepciones al consentimiento. Si
nosotros queremos ponernos una cervecería, que es medio el negocio de moda, no sé si les está yendo bien, creo que con la pandemia yo tenía clientes que tenían cervecería y han cerrado, se han fundido, otras han sobrevivido, pero lo que les quiero decir, chicos, que para fundar una sociedad tengo, como está en la película Odisea de los Giles, se ve esa voluntad, ¿sí? Toda esa voluntad de cada uno de los socios y la prestación formal del consentimiento en firmar el contrato, quieren ser socios y fundan una sociedad. Pero hay dos supuestos, por lo menos, dos supuestos, de personas que se encuentran incluidas forzosamente en una sociedad sin haber prestado ese consentimiento. ¿Cómo puede ser? Y sí, hay en el derecho concursal, van a ver el año, cuando aprueben esta materia y cursen concursos, artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, está la figura del rescate, el cram down, y ahí los acreedores pasan a integrar forzosamente la sociedad que estaba concursada, digamos, con un mecanismo muy específico, pero a lo que a nosotros nos interesa que ahí hay un supuesto de que un acreedor, que era acreedor, que no era socio, que no tiene nada que ver con la sociedad, que era acreedor, que tenía su crédito verificado, termina integrando medio forzosamente una sociedad, en ese caso. Y después también, en el caso de las sociedades intuito personales, ¿sí? en las sociedades colectivas, en comandita simple, ante el fallecimiento del socio, los herederos del socio fallecidos se encuentran dentro de una sociedad que tal vez no tenían el consentimiento, y es como una solución legal, normativa, impuesta por el heredero del socio fallecido, en ese tipo de sociedades, se encuentra incluido de iure, como podríamos decir ipso iure, ¿sí? Por voluntad de la norma, por simple disposición de la norma, en una sociedad a la cual tal vez no quería pertenecer. Por supuesto, con los principios del derecho sucesorio, con beneficio de inventario y demás cuestiones, esos son dos supuestos, el cram down del artículo 48 de la Ley de Concursos, y este supuesto de las sociedades intuito personales, donde la personalidad del socio es fundamental para integrar la sociedad, ese socio fallece, de golpe los herederos del socio se encuentran incluidos en esa sociedad como solución normativa que impone la ley. Entonces, el consentimiento, ahí no había ningún consentimiento, porque por ahí nadie le preguntó si quería. O sea, listo, lo es. Pero eso no, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Dime. Posteriormente, ¿no tienen la posibilidad de no seguir si no quieren? Sí. En el caso de... Sí. En todas las sociedades... Por eso es necesario el consentimiento entonces, porque si no quieren no siguen. No, porque va a estar involucrado en la sociedad. Después tendrá que ver la forma como sale de ella, pero la solución normativa es que el heredero de las sociedades colectivas, fallecido el socio, integra esa sociedad forzosamente. Obviamente, todos los socios de cualquier tipo societario tienen un derecho de receso, tienen derecho a pedir la disolución y liquidación de una sociedad. Obviamente no es una esclavitud, no es que yo voy a estar ligado a un contrato de por vida y los herederos de los herederos y así para siempre. No. Pero el concepto es para ese tipo societario, de sociedades personalísimas o intuito personales, el heredero pasa a ocupar el lugar del socio por derecho sucesorio y se encuentra involucrado en una sociedad que tal vez no hubiese querido. Eso como una solución legal. ¿Esta situación va a ser eterna? ¿Va a ser perpetua en términos como de derechos reales? ¿Va a ser algo? No va a ser perpetua. O sea, siempre, inclusive las sociedades de derecho civil, todo tipo societario tiene un mecanismo de disolución y liquidación, ¿sí? Que podrá ser consensuado o judicial, pero siempre hay un mecanismo de salida del socio que no quiere pertenecer, pero de momento va a tener que ocupar ese lugar, ¿sí? Por disposición de la ley.
Retomamos entonces este tema de elementos. Ahora vamos a ver elementos generales del contrato de sociedad. Entonces, capacidad, consentimiento, objeto social y forma. Recién estábamos hablando de elementos generales del contrato. Ahora hablamos de elementos generales del contrato de sociedad. Chicos, esto es el nudo de la... Sí. Perdón, ¿Sí? me quedé con una duda de lo que estaba diciendo recién del consentimiento, que Sí. yo estoy leyendo en el artículo 90 que dice que pueden condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria, Sí. los herederos. No entiendo bien qué significa eso. Eso lo vamos a ver cuando veamos los tipos. Cuando terminamos la parte general de la materia, después vamos a ver cada uno de los tipos en estudio particularmente. Ah, ok. Porque si no me pierdo el centro de la clase de hoy. Pero Okay. sepan que, yo lo que quiero que sepan de la clase de hoy, que es lo que les van a preguntar en el examen, es esto. Si hay excepciones al consentimiento para integrar una sociedad. La respuesta es sí la hay. Y esto sí puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las excepciones? Y las excepciones en las sociedades, como recién les dije, el comandita, en las sociedades intuito personales, ¿sí? Personalísima, este tema del fallecimiento del socio y el heredero que se encuentra en esa situación societaria sin haber prestado el consentimiento, y después el caso del derecho concursal. Sepan esto por hoy, porque me corre el tiempo para dar los elementos generales del contrato de la sociedad y los elementos específicos. Bárbaro, Entonces, gracias. no, por favor. Capacidad, consentimiento, objeto social y forma son los elementos generales del contrato de sociedad. Repito, capacidad, consentimiento, objeto social y forma son los elementos generales del contrato de sociedad. Respecto de la capacidad, el tema del artículo 27 de la Ley de Sociedades, si los cónyuges pueden constituir sociedades entre sí. ¿Sí? Vean ahí en la Ley de Sociedades que justamente la norma autoriza la participación de los cónyuges en sociedades. Hay que hacer el comentario de que los cónyuges ya integran, en virtud del estado de familia en el cual se encuentran, ya integran una sociedad que es la sociedad conyugal. Independientemente de eso, pueden ser socios de una sociedad comercial. Hay un tema muy importante, chicos, respecto de este tema de capacidad, que es el tema de la sociedad socia. ¿Sí? La capacidad de una sociedad para ser socia y participar en otra sociedad. Este tema de la sociedad socia está en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Sociedades. Les pido por favor que este tema lo lean, lo transcriban, porque este también es pregunta de examen. Si una sociedad puede integrar otra sociedad, si una sociedad puede ser socia de otra sociedad, la respuesta es que sí, que pueden integrar sociedades. Como principio general, ¿sí? Las sociedades por acciones pueden integrar sociedades por acciones. Es decir, van a ver que una sociedad anónima es socia de otras sociedades, muchas veces, sobre todo en los grupos económicos, que es un tema que vamos a ver más adelante, muchas veces una sociedad anónima está integrada, los socios no son personas físicas, humanas, sino que los socios son diversas personas jurídicas del derecho mercantil, en este caso la sociedad anónima, sociedades. Este tema de la sociedad socia, y que las sociedades por acciones pueden integrar sociedades por acciones, tiene algunos ribetes polémicos. ¿Por qué? Porque como dice el profesor Nissen, esta integración de sociedades por acciones, donde una sociedad está
está conformada por una sociedad, la cual asimismo está integrada por otra sociedad, la cual está integrada por otra sociedad, dice el profesor Nissen, es como una mamushka interminable donde sociedades nacionales y extranjeras tienen un entramado tan complejo. Piensen, chicos, que en el estado de Delaware los tipos societarios los crean las personas que integran una sociedad. Entonces, si a eso le sumamos los tipos societarios que están en los paraísos fiscales, esas sociedades se constituyen en Argentina como personas jurídicas, como sociedades del extranjero, integran sociedades nacionales, termina siendo un entramado, una maraña de mamushka que al final no se puede saber, dice el profesor Nissen, quiénes son los verdaderos responsables, porque es una mamushka infinita, una sociedad integrando la otra y la otra y la otra. Recuerden, yo siempre trato de atar lo que vemos de la teoría con cosas de la historia o de la actualidad. ¿Se acuerdan de la tragedia de Cromañón? ¿Lo recuerdan? La tragedia de Cromañón. Sí. Bueno, justamente, el inmueble, o sea, para poder determinar las responsabilidades civiles y penales, qué sé yo, era muy difícil determinar la sociedad que operaba el inmueble, la sociedad que tenía el dominio del inmueble y una sociedad, una dentro de la otra, una dentro de la otra, y no sé si algún día se habrá terminado de esclarecer quiénes eran los definitivos responsables. Pero eso es como un caso así de algo siniestro, terrible, y que se veía esto de, al final no se sabe quiénes son los responsables, porque es una maraña, un entramado de una sociedad yuxtapuesta, su participación accionaria con otra y con otra y con otra. Pero yo lo que quiero que sepan que en nuestra legislación está permitida la sociedad socia, ¿sí? Y la sociedad por acciones, integrante de una sociedad por acciones, ¿sí? Ahora, es importante que sepan que esta participación societaria en otra sociedad tiene limitaciones, ¿sí? Estas limitaciones están dispuestas en el artículo 31 de la ley. Limitaciones para la integración de otra sociedad. Es importante que sepan que las limitaciones son de orden de capital. O sea, una sociedad no puede tener invertido todo su capital en la otra. Hay limitaciones respecto del capital. Y también hay limitaciones respecto de las participaciones recíprocas, ¿sí? Porque una sociedad no puede tener participación en la otra y la sociedad A participa en la B. Y la B ser accionista de la A. Esa participación recíproca tampoco es posible, ¿sí? Entonces hay como limitaciones de capital y limitaciones en la participación recíproca. En realidad, disculpe, ¿qué artículo dijo? Limitaciones, artículo 31. Gracias. Y participaciones recíprocas, chicos, porque esta sí es pregunta de examen. Participaciones recíprocas, artículo 32. Pero ¿por qué está esta prohibición de la participación recíproca entre las sociedades? Porque si no hay... A ver, ¿quién dijo? Perdón, para mí porque es una manera de inventar patrimonio, digamos, de alguna manera. Yo reinvierto en mí mismo, es un ida y vuelta. Digo. Exactamente. En definitiva... Se pierde la seguridad jurídica. Para proteger a terceros. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, en la práctica del derecho mercantil, se ve esto que está diciendo el compañero como una práctica habitual. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es algo que sucede mucho en el derecho mercantil y sucede mucho en los que atendemos empresas y trabajamos en el derecho concursal y en el derecho societario. Hay un gran tema con el tema de esconder patrimonio. Recordemos un principio general del derecho de las obligaciones que dice que el patrimonio del deudor es prenda común de todos los acreedores, ¿sí? Eso como principio general del derecho de las obligaciones. Patrimonio del deudor, prenda común de todos. Entonces, ¿qué hace el deudor que tiene patrimonio? Lo
esconde. Y sin dudas, un entramado societario permite justamente el ocultamiento patrimonial y situaciones de confusión patrimonial, si una sociedad entrega a la otra y la otra a la otra, o tiene justamente este tema tan puntual de la participación recíproca, hay una confusión ahí patrimonial que la ley no la quiere, porque justamente quedan desprotegidos los terceros que contratan con la sociedad. Entonces, la tutela de derechos e intereses de terceros justifica, sin lugar a dudas, esta prohibición de las sociedades recíprocas. El tema del consentimiento, bueno, ya lo comentamos. Eso es el artículo 32, ¿no, profesor? ¿Cómo? Lo último que estaba hablando es el artículo 32. 32, sí. Tiene una lectura muy sencilla, el artículo 32, pero este es un tema importante. Es un tema de examen, les van a preguntar si la legislación permite las participaciones recíprocas de las sociedades. La respuesta es no, no las permite. ¿Sí? ¿Y por qué no las permite? Por situaciones de ocultamiento, como recién dijimos, ocultamiento o confusión patrimonial que vulnera los derechos e intereses de terceros. Entonces la norma justamente tutela los derechos de terceros. Ustedes piensen que el derecho societario no solamente regula la relación de los socios entre sí, sino la relación de la persona jurídica respecto de toda la sociedad. Entonces hay sin duda, en esto, como derecho creo que tiene una característica, es que hay un componente de interés público muy grande, ¿sí? O sea, la temática societaria es de orden público, ¿sí? Es de orden público. ¿Qué significa esto? Que las partes no pueden alterar el contrato. Los tipos societarios son los que están en la ley, digo, en la ley de sociedades. Además, más adelante vamos a ver que hay otros tipos societarios que están por afuera de la ley de sociedades. Pero en definitiva, son de orden público, porque la voluntad de las partes no pueden modificar los tipos societarios, ni los que están en la ley general de sociedades, ni de las otras sociedades que están por afuera de la ley de sociedades. Entonces, son normas de orden público, la voluntad de los contratantes no la pueden cambiar. Entonces, por más que nosotros querramos tener, en el caso de las sociedades recíprocas, que queramos tener participación recíproca, no lo vamos a poder tener, porque justamente el organismo de control, la autoridad de aplicación, que es la Inspección General de Justicia, tiene un control efectivo respecto del cumplimiento normativo, que ahora lo vamos a comentar al final de la clase. Doctor, disculpe. Sí. ¿Puedo comentarle algo? Yo, mientras que usted está hablando, estoy leyendo a Vítolo. Sí. Y acá medio que me confundió cuando dice, la Ley General de Sociedades, en su artículo 32, no prohíbe las participaciones recíprocas. Es decir, que una sociedad puede participar como socia en otra cuando esta última también participa como socia en la primera. Lo que la ley prohíbe y sanciona es que la sociedad, se constituya mediante prestaciones recíprocas o que, 2, aumente su capital social mediante participaciones recíprocas. Un momento. Sí. Un momento. Un momento. Fíjense que el artículo 32 habla de la nulidad, ¿sí?, de la constitución de sociedades, aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. Fíjense, lean el artículo 32. Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni la sociedad controlada por esta por un monto superior según su balance, ¿sí?, ni de sus reservas,
excluida la legal. La clase que viene o la próxima vamos a ver el tema de contabilidad. Fíjense, dice que es nula la constitución de sociedades. La constitución de sociedades. Hoy estamos viendo el tema de constitución de la firma del contrato. Me parece que la lectura de la norma ahí es como bastante clara. Es nula la constitución de sociedades, ¿sí? O aumento de su capital mediante participaciones recíprocas. Es decir, que si nosotros vamos a una escribanía a constituir simultáneamente sociedades anónimas que una va a participar en la otra, va a ser nula. Digo, me parece, habría que ver ese texto que vos estás leyendo, si está actualizado. Hay un decreto 1076 del 2001, pero acá la lectura de la norma dice, es nula la constitución de sociedades. ¿Sí? Profe, ¿quiere que lo lea entero? El autor está actualizado, disculpe. No, bueno, yo acá lo estoy leyendo con toda claridad. Artículo 32, pero es nula la constitución de sociedades. Me mareó Vitolo, discúlpeme. No estaba problema. Igual, chicos, yo digo como recomendación general, está bueno que en la clase estemos como más atentos a la clase, porque uno de los objetivos de la clase, además del debate, la reflexión normativa, la crítica, y justamente el debate teórico y doctrinario, es agarrar, porque nosotros lo que les tiramos es como la pregunta del examen y ya les estamos tirando la respuesta. Entonces, está bueno esto de, si hacemos hincapié en todas las clases, cuando el chico esto es pregunta de examen, como estar atento a copiar. Entonces, en todo caso, después, cuando termina la clase... Nos ayuda a todos, profe. Gracias. Una hora para leer. Bueno, sigamos. Entonces, acuérdense de que la ley sanciona con la sanción de... castiga, ¿no? Sanciona en el sentido de punitivo de la palabra, no de legislación, sino sanciona con la nulidad a esta constitución de sociedades recíprocas. Artículo 32, como recién estábamos comentando. El tema del consentimiento ya lo hemos mencionado, y quería hablar el tema del objeto social. Este es un requisito esencial en todo contrato de sociedad, por expresa directiva del artículo 11, que establece los requisitos del contrato, y establece en el inciso tercero el establecimiento del objeto social. El objeto social es el ámbito de las actividades económicas que van a estar en el contrato, en el acto constitutivo de la sociedad. ¿Qué digo con esto? La sociedad tiene que tener un objeto, ¿sí? Específico, determinado. Digo como principio general. Una sociedad, antes de la ley de sociedades, una sociedad, un kiosco, un almacén, era para la actividad comercial, mayorista, minorista, para la producción de bienes y servicios, para la actividad minera, pesquera, exploración espacial. No, chicos, o sea, no. Si vamos a hacer una sociedad, tiene que tener un objeto determinado. O sea, no puede tener un almacén de barrio, un kiosco, actividad petrolera, pesquera, minera, no. O sea, la actividad económica tiene que estar específica y determinada. Además de que el contrato tiene que tener este objeto social específico, determinado como descripción de la actividad económica, después cuando la persona jurídica se inscribe en la AFIP para tener su número de CUIC, la AFIP también tiene su propia, vamos a decir, tabla clasificadora de las distintas actividades económicas. Por ejemplo, los abogados cuando nos anotamos en la AFIP aparecemos como servicio jurídico. Y una sociedad se inscribe en heladería, aparece como venta
helados y alimenticias, ¿sí? ¿El rubro? Artículo sería 11, artículo es el objeto social, ¿sí? Objeto social. Artículo 11, inciso tercero. Pero hay unas cuestiones respecto del objeto que las tenemos que ver. Fíjense que el artículo 11 describe todo el contenido del instrumento constitutivo. Fíjense que el artículo 11 es de una lectura bastante sencilla que describe la constitución del contrato de sociedad. ¿Qué elementos tiene que tener este contrato para su validez? Y si ustedes lo leen, van a ver que es bastante sencillo su abordaje. Tiene 9 incisos el artículo 11, así que si tienen que fundar una sociedad, hay un montón de modelos de internet que están los contratos sociales, pero cuando lo hagan, cuando preparen un contrato constitutivo de una SRL, chequeen que cumplan con todos los requisitos del artículo 11. Inclusive, ¿sí?, esto que estamos viendo como nota característica del contrato de sociedades, la designación de ese objeto que debe ser preciso y determinado. O sea, no puedo tener un objeto diverso, sino tiene que estar preciso y determinado. ¿Cuál va a ser el objeto de la sociedad? Dicho esto, igualmente, desde el punto de vista de las ciencias económicas, yo les quiero hacer este comentario, en teoría de la administración económica, este objeto social tiene un correlato, si se quiere, doctrinario, en la definición de la misión de una empresa. ¿Alguien sabe lo que es la misión de una empresa? ¿Alguien estudió económicas o lo sabe de haber visto? ¿No? Bueno. La misión de una empresa es la razón de existencia, ¿sí? Y acá está como el objeto social jurídico. ¿Para qué se funda la empresa? ¿Qué actividad brinda? ¿Cuál es la razón de existencia? ¿Cuál es la actividad económica? Supongamos, no sé, una empresa agropecuaria. ¿Cuál es la razón de existencia? Va a ser la producción agrícola, la producción ganadera, la comercialización, la exportación de productos agropecuarios. Y esa razón de existencia, esa misión en términos de ciencias económicas, tiene un correlato en lo que sería el objeto social. Antes había un banco que se llamaba el Banco de Boston, y tenía como eslogan publicitario, y decían, misión del banco, y me quedó resonando porque tiene un contenido ideológico, que cada argentino tenga su capital. Fíjense qué sintético y qué buen contenido para un banco extranjero que estuvo acá en Argentina muchísimos años, hasta que hace unos años se fue del Banco de Boston. Obviamente, la razón de existencia de una entidad financiera que está por afuera de la ley de sociedades, porque hay una ley específica de entidades financieras, justamente es la actividad crediticia, financiera, cambiaria, bursátil. Pero acuérdense que entre las ciencias económicas y el derecho hay un hilo conceptual, si se quiere, una correlación de conceptos, y más o menos este objeto social de las personas jurídicas del derecho mercantil coincide con la misión que tienen las empresas. Cuando entren a la página de internet de cualquier empresa más o menos importante, van a ver en el punto corporativo o pensamiento estratégico, y van a ver estos elementos, misión, visión y valores, que es como el correlato económico del derecho societario. Ahora, hay una diferencia doctrinaria jurídica que sí es importante que tengan bien presente respecto del objeto del contrato social de la sociedad y el objeto social. Entonces, nosotros estamos hablando del objeto social, digo.
haciendo un paralelo con los contratos en general, si hacemos un contrato de compra-venta, el objeto de contrato es la venta de una cosa mueble determinada, la entrega, la tradición de esa cosa y la contraprestación del comprador entrega una suma de dinero como objeto del contrato. Entonces, el contrato de sociedad, de la constitución de un contrato de sociedad, como objeto del contrato, tiene prestaciones de los socios como objeto del contrato. Nada que ver con lo que estamos hablando del objeto social. El objeto social preciso y determinado es la actividad económica que va a desplegar y desarrollar esta sociedad comercial durante el transcurso de su vida, ¿sí? Es muy importante que tengamos esta diferencia en claro. Una cosa es el objeto del contrato. El objeto del contrato desde este enfoque prestacional, ¿sí? El objeto del contrato como de cualquier contrato en particular. Pero no ese es el énfasis que queremos hacer en el estudio del derecho societario. En el estudio del derecho societario, nosotros lo que nos interesa es el objeto social, ¿sí? Como actividad económica que va a desplegar la sociedad. Entonces, doctor, sí. Doctor, ¿Sí? o sea, el objeto social es algo que va a continuar y el objeto de un contrato es esporádico. No, el objeto del contrato está determinado por las prestaciones que se hacen en un contrato. El contrato de locación, el objeto del contrato es justamente la ocupación del inmueble a cambio de un precio determinado, ¿sí? Pero que no se dedica siempre, le digo yo a eso. No sería, o sea, no pasa por la existencia de la razón. No, es que la diferencia no está en la duración en el tiempo de las prestaciones, sino la diferencia es conceptual, porque el objeto social al cual estamos mencionando es el despliegue de la actividad económica, ¿sí? El despliegue de una actividad económica determinada. Por ejemplo, el objeto social de un centro de estética, de belleza femenina, va a ser, no sé, todas las cosas que las actividades femeninas, estética, belleza, el pelo, un montón de actividades que tienen que ver con la estética. Esa es una actividad que tiene que ver, lo mismo una actividad alimenticia. El objeto social nos refiere a la actividad económica, ¿sí? A esto que recién yo les comentaba de ciencias económicas, la misión, la razón de existencia. Si nosotros nos ponemos una cervecería, ¿cuál sería el objeto social? Y sería para la producción, la comercialización, la venta mayorista, minorista de cervezas, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Ese sería, por ejemplo, en el caso de una cervecería. El objeto social es la actividad económica que va a desplegar esta sociedad, ¿sí? La actividad económica. En el caso de la compañera que trabaja, digo compañero, chicos, no con sentido ideológico, sino en el sentido de que compartimos un espacio áulico, o sea, estamos en el aula. En el aula somos compañeros, porque somos compañeros de aula. Así se designa en Argentina a las personas que integran el aula desde el jardín de infante, la primaria, la secundaria y la facultad. Estamos en el aula, entonces somos compañeros. Acá decía la compañera Jorgelina, hablaba de la actividad ferroviaria, que ella trabaja en una sociedad del Estado, en la cual no se aplica la ley que nosotros estudiamos, salvo que la ley que crea a la sociedad del Estado refiera directamente a la ley de sociedades. Hay muchas sociedades del Estado que en su constitución dicen que esta sociedad del Estado se va a regir por las normas de la ley de sociedades. En ese caso sí se aplica, si no, no. Entonces, sí, un momento que quiero terminar de decir una cosita y me decís. En el caso de la actividad ferroviaria, el objeto social, si estaría bueno, Jorgelina, que yo creo que sería ilustrativo, si para la clase que viene traes en PDF la ley o el acto constitutivo de la sociedad del Estado ferroviaria, porque ahí vamos a ver el objeto social. Y va a ser para el despliegue de la actividad ferroviaria, el transporte de personas, de cargas. Así que, como tarea para el hogar,
y aparte se nota que Jorgelina tiene un compromiso con la empresa del Estado, estaría bueno que traigas el objeto social de la empresa de transporte, ¿sí? Esta es una materia puramente mercantil, el transporte de personas y mercaderías. Así que bueno, eso Jorgelina te lo pido como tarea para el hogar, traer el objeto social, digo, como para verlo claramente en la práctica, la actividad económica que se despliega. Dicho esto, alguien me quería hacer una pregunta o comentario respecto de lo que... Sí, profe. Sí, una pregunta, por ahí medio tonta la pregunta, pero la razón social, el objeto social no es lo mismo que la razón social, ¿no? No. Ah, está bien, No, pues pregunta medio tonta, pero por ahí me confundo. No. La razón social es una denominación social, no sé, estoy pensando en una marca conocida. Arcos Dorados, Sociedad Anónima, ¿sí? Es la empresa argentina de la franquicia de McDonald's. Digo, van a ver ahí nombre, denominación social, razón social. No tiene nada que ver con el objeto social. Sigamos porque ya no llego. No llego con, no, por favor, no llego con el contenido. Sí. Disculpe, ¿para el sábado que viene o para el miércoles es lo que me pidió? Lo del objeto social. No, porque vamos a hacer así, porque yo el sábado que viene no voy a estar en la clase. En todo caso, la clase que viene, para no perder el hilo de la temática, traerlo el PDF y decirle al hospedador que lo ponga en el chat, o si vos lo podés poner el PDF del chat, ponelo directamente, ¿sí? Claro, el tema le explico, yo no tengo computadora, uso mi celular. Yo lo que podría, si quieren, se lo paso a algún compañero que me lo pueda compartir. Ahí está. Vale, pasárselo a cualquier compañero que lo pueda subir al PDF en el chat, así todos lo pueden ver, ahí van a ver el objeto. Chicos, tengo que acelerar porque yo quiero que se queden con esta clase sabiendo que hay elementos generales del contrato de sociedad y elementos específicos del contrato de sociedad, así que vamos a meter una acelerada porque si no me quedo sin comentarles el contenido. Respecto de elementos generales, la forma del contrato de sociedad, ¿sí? La forma del contrato de sociedad, artículo 5º, ¿sí? De la Ley de Sociedades. Todos los contratos de sociedad tienen esta inscripción forzosa. Los contratos de sociedad pueden realizarse por instrumento público con firma certificada notarial perdón, me equivoqué, por instrumento privado con firma certificada notarial o por instrumento público. Es decir, que aquellos tipos societarios que la propia ley determina que se deben constituir por instrumento público, como la sociedad anónima, ahí la forma es directamente ad solemnitatem, ¿sí? O sea, la propia norma establece una forma estricta que tiene que ser por acto público, ¿sí? Por instrumento público. En el caso de la ley de sociedades. Para los otros tipos de sociedades, por contrato, por instrumento privado, con la firma certificada de los participantes, ¿sí? De los otorgantes del contrato. Siempre y en todos los casos, para que la sociedad esté regularmente constituida, sea el contrato, por ejemplo, de una SRL con firma certificada notarial, o sea la escritura pública celebrada por el escribano en su escribanía, siempre el contrato de la sociedad tiene que estar inscripto, ¿sí? Para que la sociedad esté regularmente constituida, ¿sí? Entonces, principio general, ¿sí? Artículo 4, artículo 5, ¿sí? Se constituye por instrumento público o privado. Y si es por instrumento privado, con firma certificada, ¿sí? Un minuto.
hay una cuestión que yo les quiero comentar respecto de qué pasa entre que firmamos el contrato, ¿sí? Hacemos un SRL, vamos a la escribanía que nos certifica la firma, firmamos el contrato, y hasta que ese contrato se inscribe en la IGJ. En ese periodo, entre la firma del contrato y su efectiva inscripción, la sociedad tiene vida. ¿Por qué? Porque esa sociedad hace algunas contrataciones, esa sociedad empieza a tener un desenvolvimiento, hace un contrato de alquiler, ocupa el negocio, empiezan las obras. Estamos hablando, chicos, que las sociedades que nosotros estudiamos son sociedades del derecho mercantil, son sociedades para tener una actividad económica, comercial, industrial o de servicio. Entonces, entre que firmo el contrato y lo inscribo, pasan cosas. Esas cosas que pasan se llama el periodo de la sociedad en formación. Es decir, entre que celebra un instrumento constitutivo y hasta que se inicia el trámite de inscripción, ese trámite de inscripción está sujeto a un examen de cumplimiento de los requisitos legales por parte de la autoridad del Contralor, IGJ o Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Se publican edictos. O sea, hay todo un trámite de la inscripción en la cual hay un control efectivo por parte del órgano. Entonces, mientras transcurre esta etapa, la doctrina y la jurisprudencia dice que no estamos ante una sociedad irregular, una sociedad de hechos, no, sino que es una sociedad en formación, con relaciones jurídicas establecidas entre los socios y además relaciones jurídicas entre los socios y los terceros, ¿sí? Porque muy probablemente en el entusiasmo de la actividad económica se constituye la sociedad y se hace un contrato de alquiler. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, están en formación, pero hay una vida ahí y esto es importante que sepan que no es una sociedad de hechos, sino que es una sociedad en formación. Dicho sea de paso, a modo de comentario con la actualidad, esta semana que pasó, la Inspección General de Justicia le rechazó la personería jurídica a la Cámara Argentina de Influencers. Yo, la verdad que tengo bastante costosidad con la tecnología y con las redes sociales y demás, pero se ve que estos jóvenes millonarios que tienen millones de seguidores y qué sé yo, querían hacer una cámara. Pensemos que las cámaras empresariales no solamente tienen un aspecto de derecho societario, sino tienen una relación directa con el derecho colectivo del trabajo. Recordemos, elemento de derecho laboral, que las paritarias y las condiciones de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, los firman las cámaras del sector y los sindicatos del sector. En el caso de la compañera ferroviaria, el sindicato, la fraternidad, o no me acuerdo cómo se llama el otro sindicato, sé que hay 2 o 3. Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria. Y está Fraternidad. Bueno, Unión Ferroviaria y Fraternidad. Esos sindicatos de trabajadores del RIER firman su convenio colectivo de trabajo con la Cámara Ferroviaria, que está integrada por las empresas privadas de la actividad ferroviaria y las empresas estatales. Entonces, la Cámara no es solamente una institución meramente privada, sino que tiene un correlato importante en el mundo del derecho del trabajo, porque la Cámara después es la que firma los convenios colectivos de trabajo. Sería muy interesante que algún compañero busque información respecto de este rechazo del IGJ a esta pretendida, a esta pretensa Cámara Argentina de Influencers, y tener más información de ese tipo y conocer cuáles fueron los motivos de la denegación, si es que esto... Yo lo escuché por los medios, no que me lo puse a estudiar ni a averiguar, pero salió la noticia de que estaba este rechazo a la personalidad jurídica de esta Cámara. Así que bueno, sería interesante si alguien tiene el interés de constatar en la actualidad, ¿no?, esta vigencia viva, ¿no?, del derecho societario.
Ahora quiero pasar, antes que se me termine la clase, porque me queda muy poquito tiempo, a los elementos específicos del contrato de sociedad, ¿sí? Hablamos primero de los elementos generales del contrato de sociedad, vimos el tema de la capacidad, los cónyuges, el consentimiento, el objeto social, lo que recién les estaba comentando, y el tema de la forma, ¿sí? Lo que recién vimos, por instrumento privado, con firma certificada, o por instrumento público, por acto público, así por escritura pública. Estas formas, estos son los elementos generales, y ahora pasamos a los elementos específicos del contrato de sociedad. ¿Sí? Como elemento doctrinario general y desactualizado, como elemento doctrinario general y desactualizado, era la pluralidad de socios, ¿sí? La concepción tradicional de la ley de sociedades, la redactada en el año 73, todas sus modificatorias, hasta la ley 26.994, la sociedad estaba integrada por 2 o más personas, ¿sí? Esa es la concepción tradicional. A partir del año 2014, ¿sí?, se crean las sociedades unipersonales, que habrán escuchado, las SAU, ¿sí?, las sociedades anónimas unipersonal, que se constituyen por instrumento público, ¿sí?, que está sujeta a fiscalización estatal permanente, artículo 299 de la Ley de Sociedades, fiscalización estatal permanente. Tiene publicación edictal por 5 días, para convocatorias de asambleas en el boletín oficial. En definitiva, esta idea de hacer una sociedad anónima unipersonal y cargarla, hay una crítica de la doctrina respecto de esto, la sociedad anónima unipersonal, cargada con todo el peso de las obligaciones de la sociedad anónima, además con el control de la fiscalización del artículo 299, termina siendo poco práctica e impracticable. Ustedes van a ver que hay pocas SAU. Hay muchísimas SRL, muchísimas sociedades anónimas, y hay muchas SAS también, sociedades por acciones simplificadas. Ustedes van a ver en el mundo del derecho mercantil, en la litigiosidad, en los comercios, en la industria, que no hay tantas sociedades. Y porque esto que se quería hacer como simplificación y como una herramienta legislativa, ¿no?, una herramienta para que el empresario pueda tener su compañía sin necesidad de tener socios, al imponer las formalidades de la sociedad anónima, y encima tan extremo, al aplicar esta fiscalización estatal permanente, terminó siendo como bastante impracticable. O sea, de hecho, no ha tenido el efecto popular que seguramente la norma tenía como objetivo. Chicos, ustedes pensemos que la génesis, sobre todo de la sociedad anónima como acción principal de acciones de capital, es justamente la acumulación de grandes capitales para el desarrollo de la actividad económica. Antes, en el Código de Comercio anterior, en el Código de Comercio original del siglo XIX, constituir una compañía, una sociedad anónima, era como por decreto presidencial que se autorizaba el funcionamiento. O sea, la sociedad anónima implicaba una gran concentración de capital que tenía que ver con el desarrollo económico del país. Yo creo que esta concepción de la sociedad anónima institucionalista y en pos del desarrollo económico, me parece que con la evolución y la práctica se desnaturalizó un poco. Hay una clasificación de las sociedades en abiertas y cerradas. Abiertas son aquellas sociedades anónimas que ofrecen su participación a través del mercado bursátil, es decir, cualquiera puede comprar una acción e integrar, ser accionista de esa sociedad con todos los derechos y obligaciones que eso implica, o las sociedades cerradas, que son las sociedades anónimas, la cual está constituida por los socios fundadores. La mayoría de las sociedades de familia, que son sociedades anónimas, son sociedades anónimas cerradas. Esto así como clasificación general de sociedades. Otro elemento, además, continuando con los elementos específicos del contrato de sociedad, dijimos este tema de la pluralidad de socios antes del 2014 y la posibilidad de la sociedad unipersonal a partir del 2014 con la ley 26.994. El siguiente elemento es la tipicidad.
¿sí? Por razones de seguridad, ¿no? De celeridad en el tráfico mercantil, seguridad, celeridad, esos principios rectores del derecho mercantil, la seguridad frente a los terceros, temas de atribución de la responsabilidad respecto de los socios. Como yo les decía hace un ratito, el derecho societario es una cuestión de orden público, ¿sí? El derecho de familia es una cuestión de orden público, el derecho del trabajo es una cuestión de orden público, el derecho de los contratos no es de orden público. Entonces, ¿qué significa el de orden público? Que la voluntad de las partes no pueden cambiar lo que establece la norma. Entonces, los tipos societarios que estudiamos en la ley de sociedades, o que están por afuera de la ley de sociedades, son los tipos societarios a los cuales las partes, los sujetos, los comerciantes deben ajustarse necesariamente, ¿sí? Por eso es orden público. Y no podemos crear tipos societarios en nuestra legislación. Sí, en el estado de Delaware, como les había comentado, y seguramente en paraísos fiscales, pero en nuestra legislación las partes no pueden crear tipos societarios. Otro elemento específico del contrato de sociedad es la organización, ¿sí? Habíamos dicho, como concepto de la sociedad, contrato plurilateral de organización, ¿sí? Organización y coordinación para la producción y para el intercambio de bienes y servicios para el desarrollo de una actividad económica. Los aportes, ¿sí? También como otro elemento. Los aportes que hacen los socios a la sociedad. No puede haber una sociedad en la cual los socios no realicen aportes. El aporte, como yo les decía al principio de la clase, los aportes de capital, ¿sí? La suscripción primero y la integración, es decir, el cumplimiento efectivo de los aportes de capital, sea de capital líquido, sea de prestación de dinero, sea de capital fijo. Pero siempre los socios tienen que hacer un aporte. El aporte también puede ser de trabajo, de prestaciones. Como yo les comentaba, hay sociedades que son personalísimas, donde la prestación de la persona es esencial a la integración de la sociedad, pero siempre va a haber un aporte, como elemento específico del contrato. Después, siguiendo el artículo primero de la ley de sociedades, no puede haber sociedad en la cual no se compartan los beneficios y se soporten las pérdidas. Este es un elemento específico del contrato de sociedad, ¿sí? Eso está en el artículo primero de la ley de sociedades, ¿sí? En la ley, justamente la ley establece que los socios van a participar de los beneficios y van a soportar las pérdidas. ¿Cómo van a participar de estos beneficios los socios? A través de la distribución de dividendos, ¿sí? Vamos a ver más adelante, cuando veamos la sociedad anónima, que los socios, cuando termine el ejercicio, distribuyen dividendos, ¿sí? Que es la rentabilidad que genera la actividad económica. La rentabilidad, eso lo vamos a ver cuando veamos en la clase de contabilidad, está dada de descontar los costos totales de las ventas totales. Después vamos a ver, hay temas de contabilidad, el cuadro de resultado. Yo creo que, a modo comentario, nosotros en la Facultad de Derecho tendríamos que tener más materias económicas, porque después el abogado se desenvuelve en las empresas y le falta algunos elementos. Yo creo que el abogado tendría que tener más elementos de contabilidad. Pero para que tengan una idea, la rentabilidad de la empresa es el resultado que surge de descontar los costos totales, que son los costos de producción y otros costos, de las ventas totales. Entonces, todo lo que vendí, le descuento todo lo que gasté y me queda una rentabilidad. Esa rentabilidad va a estar sujeta a impuestos y todo un tema. Pero el concepto es ese. Entonces, esa rentabilidad se va a distribuir entre los socios a través de la distribución de dividendos, que es lo que gana cada socio por su participación en la sociedad. Y eso es justamente la participación en los beneficios.
Hay un tema acá con la participación de los beneficios, artículo 14 bis de la Constitución. ¿Alguien sabe qué dice respecto de este tema? Estamos hablando de la participación de los beneficios de las empresas, ¿no? Que los Sí, empleados no tienen está derecho hablando a de recibir los trabajadores. de la empresa. Muy bien, muy bien, muy bien. Va por ahí. Va por ahí. El artículo 14 de la Constitución Nacional. Alguien está hablando y no se escucha. Justamente prevé la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Me parece que es una norma aspiracional, porque actualmente los trabajadores no participan, excepto algunas excepciones, creo que en el rubro de caucho, cubiertas, neumáticos, me parece que en ese rubro sí hay bonos de participación anual de los trabajadores en la ganancia de la empresa. No sé si alguno sabe más de alguna situación puntual, pero esa norma constitucional es más de carácter aspiracional, porque en la actualidad los trabajadores, yo digo a modo de reflexión. El tema de la plusvalía de Marx, ¿no? Doctor, fue muy ese común es un tema de discusión económica, digamos, es interesantísimo, pero el artículo 14 de la Constitución no tiene que ver con esa apropiación del capitalista del mayor valor que genera el trabajador con su trabajo, digamos, no tiene que ver con eso en particular. Está bueno, está relacionado, pero no tan directamente. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, en las empresas privatizadas, generalmente se ponía con el decreto de privatización o la ley de privatización, se le garantizaba a los empleados que habían sido empleado público una participación en la ganancia a modo indemnizatorio, por haber perdido esa estabilidad que tenían antes por ser empleados del Estado, digamos, ahora pasaban a ser una empresa privada. Qué buen aporte. Bueno, yo no sé, en el curso normal de la materia tenemos una clase muy interesante del tema de las privatizaciones y las restatizaciones, clase para la cual recomiendo películas que hay que ver obligatoriamente, porque si yo digo chicos vean películas, después no las miran. Así que yo estoy pensando en imponer la película para que hay películas que tienen que ver con las privatizaciones y este tema de la privatización y la restatización. Es un tema de la materia nuestra, y así que por eso es muy interesante acá el aporte que nos hace el compañero. Yo no sé si en la actualidad los que entran a trabajar a las empresas privatizadas participan de esas ganancias. No sé si a un actual trabajador que entra a trabajar ahora está enganchado también. Sí, el único caso que conozco que pasó lo que usted está mencionando, no pasó en Telefónica, no pasó en Telecom, no pasó en Edenor, en Edesur. El único caso que pasó es YPF. Perdón. Bueno, me parece que, profe, me parece que la participación era una participación accionaria. Después, en todo caso, al ser participantes a través de las acciones, con la distribución de los dividendos, les correspondían las ganancias. Pero no era participación en las ganancias, sino que le daban una parte del capital social de la nueva empresa. Sí, eso es correcto para los empleados que venían de la empresa estatal, y generalmente el manejo accionario eran clases B y las tenían los sindicatos. En algún momento, en el caso de Telefónica, recuerdo año 2003, por asamblea en el sindicato decidieron vender los paquetes accionarios y distribuirlos a los empleados. Pero es distinto de aquel que entra, porque el que entra también es parte de la rentabilidad de la empresa a partir de hoy. Eso es lo que se discutía, hay juicios muchísimos. Chicos, es muy interesante el aporte de los dos compañeros. Tengo que hacer breve porque ya se me corta la clase, pero les digo esto nada más. Hay una diferencia entre que a los trabajadores les asignen acciones escriturales, es decir, acciones en las cuales el trabajador tiene su nombre y apellido en la acción,
o las tiene el sindicato y participan de los beneficios de la empresa por tener titularidad accionaria, que no es a lo que se refiere el artículo 14 de la Constitución, que dice de la participación del trabajador, porque el trabajador contrata con la compañía, no es parte de la compañía, ¿sí? El trabajador celebra un contrato de trabajo y tiene una relación de dependencia, una relación laboral con la empresa. Lo que la norma constitucional aspira es que ese trabajador, que no es accionista, que no es socio, porque en el caso de las privatizadas, esos trabajadores pasaron a ser accionistas. Por eso perciben, por eso está muy bueno los aportes de los dos compañeros. Pero yo creo que acá hay una diferencia bien en claro. Una cosa es ser accionista y ejercer todos los derechos y obligaciones que tiene la persona por ser accionista y miembro de una compañía. Entre esos derechos y obligaciones está la de percibir dividendos, y otra cosa es la norma constitucional que aspira a que el trabajador contratado en relación de dependencia participe en las ganancias de la empresa. Pero este tema, yo lo que quiero que recuerden en la memoria, que este tema de la participación en los beneficios y soportar las pérdidas es un elemento específico del contrato de sociedad, que es el tema de hoy. Y para terminar, el último elemento específico es el affectio societatis, que habrán escuchado, ¿no? Ese affectio societatis como mención. El affectio societatis muchas veces se relaciona generalmente con esas ganas, de emprender un proyecto juntos, esa empatía que tienen las personas para agruparse y ejercer una industria lícita, como dice la Constitución. Pero en realidad, estrictamente, esta empatía la van a ver en la película, si miran La Odisea de los Giles, van a ver esa empatía, esas ganas de llevar adelante un proyecto. Pero en realidad, desde el punto de vista más técnico-doctrinario, el affectio societatis es la voluntad de los socios, recuerden esto, de que prevalezca el interés social por sobre el interés particular. ¿Sí? La voluntad de los socios de que prevalezca el interés de la sociedad por sobre los intereses personales del socio. Es decir, el beneficio común de la sociedad, de la persona jurídica, esos intereses y derechos por sobre los intereses personales. Este affectio societatis marca en la práctica algunas conductas que si alguno de los socios incumple con este principio del derecho societario del affectio societatis, incurre en cuestiones de responsabilidad. Por ejemplo, ahora no voy a hablar en el derecho del trabajo, por ejemplo, la obligación de no concurrencia o el pacto de no concurrencia. Si nosotros, imagínense acá compañeros del aula, deciden ponerse una heladería en el centro de Lomas, uno de esos socios que integra esa heladería no podría a 3 cuadras ponerse una heladería y concurrir, es decir, competir directamente contra la sociedad o celebrar negocios para sí en detrimento de la sociedad. ¿Sí? Eso se ve mucho en el conflicto societario, donde cada socio, por apetencias personales, privilegia intereses particulares por sobre los intereses de la sociedad. Entonces, el affectio societatis, en el sentido estricto, es justamente este principio del derecho societario por el cual se anteponen los intereses sociales y el bien común por sobre los intereses personales del socio que integra la sociedad. Bueno, chicos, estamos pasados en el tiempo. La clase de hoy fue el contrato de sociedad. Yo lo que les pido es que con los libros de textos lean los temas, porque la clase es muy cortita y ustedes tienen todos los temas comprimidos. Ha sido un gusto para mí compartir la clase del día de hoy. Vamos a compartir otras en base a la función que ya está organizada en el cronograma. Puede que haya alguna modificación, pero esta va a ser la línea de trabajo. Por favor, lean la materia porque es muy extensa y con la asistencia de la clase no alcanza. Hay que leer la materia, dejen serie, dejen todo, no lean nada que no sea la lectura del derecho en estos 2 meses más o menos que dura la cursada. Un placer conocerlos. Muchas gracias, doctor. Profesor, yo ahí había compartido un link, no sé si se refiere a la
No te escucho. Disculpe, No yo te ahí escucho. compartí un link, no sé si ustedes podrían que sea verlo, a ver si es eso lo que tenía que compartir con mis compañeros. ¿Infolel? Perdón, sí, profe, el artículo 4. El artículo 4 habla del objeto. Porque usted me había pedido Perdón. el objeto constitutivo. ¿Ya cumpliste entonces con bueno, chicos, antes de cerrar si acá la compañera ya compartió el link con la ley de creación del ferrocarril, donde está el objeto social, y lo van a ver si es que así lo hizo. Yo no lo veo el link, che. No lo veo. ¿Lo ve? ¿Está ahí? Se llenó de mensajes, profe, ahora. Sí. Ahora lo comparto. A ver. Ah, no, acá ya lo encontré. A ver. Artículo 4. Objeto social. Un segundo. Bueno, ahí estoy tratando de abrirlo. Bueno, ahí van a ver justamente esto que estábamos hablando en la aplicación práctica. No me lo abre a mí, che. La página no responde. Bueno, pero lo subiste. Acá lo encontré. A ver. Ah, no. Ese es el que yo subí. Un segundo. Hay varios links, che, que han subido. ¿Puede ser que veo varios links? Chicos. Germán, ahí reenvío de la compañera. ¿Hola? Escúchame, Lourdes, vos que estás canchera, por favor, asegúrate que el link que subió la compañera lo vean todos los chicos. Sí, ahí lo volví a mandar. Bueno, perfecto. Yo creo que lo encontré. A ver si lo encontré. Ahí está cargando. Sí, es una de las transporte. Bueno, buenísimo. Acá está. A ver, acá lo encontré y acá está, ¿ya lo vieron el objeto social? ¿Alguien ya lo encontró? Sí, artículo 4. Sí, Doc, lo estamos viendo. Estoy leyendo. Bueno, ahí tienen el objeto social. Perfecto. Perfecto el ejemplo. Muchas gracias a la compañera que lo subió tan rápidamente y cumplió con la tarea inmediatamente. Muy bien. Bueno, buenísimo. Guárdenselo, ábranlo, guárdenselo. Ahí tienen un ejemplo directo y real, concreto, porque está, cuando tomen el tren se van a acordar del artículo 4 acá del objeto social. Chicos, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Una nada más porque me tengo que ir, decime. No, listo, no importa, la clase que viene. No hay problema. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Un saludo para todos. Buen fin de semana para todos. Un abrazo, buen fin de semana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.